venir con una instrucción especial, y es asesinar a aquellos dos testigos que están predicando con poder el mensaje del tercer y cuarto ángel, diciendo que el día de guardar es el sábado, y Satanás viene a decirle que él, Jesús, dice que el día de guardar se cambió del sábado al domingo, y por lo tanto esos testigos deben de ser muertos. Ahora, al final de la conferencia, vamos a mirar unos videos que soportan lo que estoy diciendo. Satanás ya tiene planes y está preparando el camino para eso. Y entonces vamos a mirar a través de los videos cómo eso es una realidad, que no es un cuento o una fábula que nos estamos inventando, sino que es algo real. Este, por ejemplo, es una de las muchos mensajes que envían telepáticamente a sus médiums, estos ángeles caídos que se están presentando como los salvadores de esta tierra. Y miren que en este mensaje vemos allí la quinta trompeta. Dice: iré por toda esta tierra, junto a todas las incontables legiones de ángeles, las langostas, del rayo azul, a limpiar, liberar y despejar todo lo que contamine. ¿Quién contamina, según ellos? La verdad, ¿no? La verdad pura contamina, porque no permite que la mentira progrese libremente. Para ellos, nosotros somos sus contaminantes. En cualquier ámbito, lugar, y hasta en los rincones más ocultos de este planeta. ¿A qué les recuerda eso? La persecución, ¿cierto? Los hijos de Dios estarán en los rincones más ocultos del planeta, y ellos van a ir. Miren, a nosotros nos parece que el refugio va a ser en los lugares solitarios del planeta. Bueno, nos podemos refugiar allá del ser humano, pero ¿nos podemos refugiar de estos seres? Para ellos no hay refugio o escondedero que nosotros nos podamos ocultar. Dice: en cualquier ámbito, lugar y hasta los rincones más ocultos de este planeta, lo que sea resistente. Es el pueblo resistente, el pueblo fiel, que guarda los mandamientos de Dios, que no quiere adorar a Satanás, que quiere serle fiel a Dios, será resistente para ellos. Lo que sea resistente a que se manifieste de una vez y para siempre la perfección de la luz de Dios y sus miles de atributos. Este es el Dios de la quinta trompeta. Satanás haciéndose pasar por Dios en la tierra. Y estos son sus servidores, aquellos que van a convencer al mundo para que adoren a ese falso Dios. Al final de la conferencia vamos a ver los videos. Y vamos a tocar este tema de la aparente derrota. Los últimos versículos de Apocalipsis 11 son algo tristes, pero el final es feliz. Esta es una parte que es como la parte amarga. Y dice Apocalipsis 11:8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Sus cadáveres. Leímos el versículo 7, ¿cierto? Versículo 7. Dice que cuando hayan acabado su testimonio o estén por acabarlo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y ¿qué? Y los matará. Esta es la parte triste, ¿no? Aparentemente. Versículo 8, ¿quién lo quiere leer? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Eso. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Este versículo se vuelve figurado en el sentido de los nombres que utiliza. Ciudades como Sodoma y Egipto, que ya no existen, o sea, Egipto existe, pero Sodoma no. Lo que representaron
lo que representaban en la historia. Y también habla de donde nuestro Señor fue crucificado. No fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto. Fue crucificado ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, por eso habla en sentido espiritual, o sea, en sentido figurado. A la Biblia hay que saberla entender, ¿no? Sí, el sentido espiritual es el sentido figurado. Sodoma y Egipto no es exactamente, literalmente esos pueblos. En las mensajes a las 7 iglesias también utiliza nombres como Jezabel, ya como Balaán, que ya no existen, que fueron historia, pero que hace énfasis como si existieran. O sea, lo que existen son las condiciones que estos pueblos tuvieron. Por ejemplo, Sodoma me habla de la inmoralidad, de la degradación. Egipto me habla de el ateísmo, de la negación de Dios. El faraón, por ejemplo, dijo a Moisés: ¿y quién es Dios para que yo crea en él? ¿Cierto? Representa el ateísmo. La idolatría que se practicaba ya. Y donde nuestro Señor fue crucificado representa a Jerusalén. Realmente lo que está aquí son los tres poderes del mundo. Está aquí los religiosos que eran los judíos antiguos que crucificaron a Cristo. Aquí están, todos están por fuera en el atrio exterior, todos si estuvieron alguna vez en el libro de la vida, fueron borrados. Y algunos jamás han estado en el libro de la vida. Y entonces todos estos tres coligados, unidos contra el pueblo de Dios. Los judíos de antaño, representados por Jerusalén, representan a los cristianos, a los adventistas nominales, a los cristianos profesos que no quieren servir al Señor y guardar sus mandamientos, sino que quieren seguir sirviendo al Señor con un falso día de reposo, que se han vuelto perseguidores porque ahora crucifican nuevamente a Jesús en sus hijos. Lo crucifican nuevamente. O sea, los tres poderes que perseguirán a los testigos les darán muerte. Hermano Amador. Es interesante, hermanos, cuando uno lee Ezequiel 16:46, es interesante leer esto, se lo leo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. Sí. Miren que si nosotros analizamos ese texto que acaba de leer el hermano, ¿qué genera que existan condiciones como de Sodoma y Egipto? ¿Qué genera? O sea, ¿de quién es la obligación de que estas condiciones no existan? Sería de Jerusalén, o sea, del pueblo que conoce la verdad. Si los cristianos, profesos cristianos, enseñaran la palabra de Dios tal como está revelada, no existiría tanto ateísmo y tanto degenero moral. Pero debido a que la palabra de Dios es tergiversada, debido a que se profesa un cristianismo liviano,
debido a que no se dice el pecado en su nombre, se está coalitando para que se desarrollen condiciones como lo que vemos hoy en día. Lo que decía el hermano Valle al principio sobre educación en los colegios. Si se les diera en los colegios principios cristianos, si se les enseñara a los niños que Dios nos hizo para que tuviéramos una pareja, pero que esa pareja tiene que llegar a un momento de adultez y de madurez para poder escoger quién va a ser el compañero o la compañera de toda la vida, y que no podríamos formar un hogar antes de, ni tener hijos antes de, entonces no existiría lo que existe ahora. Pero como eso no se les da, sino que en el nombre de Dios muchas veces, porque todos esos colegios son católicos, lo que hacen es repartirles los condones como si fueran dulces para que los usen, porque cuando a uno le dan una banana, uno la destapa y se la come. Si a uno le ponen un condón, pues esto, ahí pausarlo, ¿no? Así no esté preparado para hacerlo. Sí, hermano Valle. El pueblo de Israel fue llamado para ser un pueblo peculiar ante el mundo, ¿no? En el cual se encontraba, y su fin era demostrar al verdadero Dios, cual propósito nunca se cumplió porque se desviaron sus propósitos, se desvió la verdadera teología que ellos tenían que mostrar ante ese mundo contemporáneo que ellos tenían a su alrededor. Para nuestros días es igual. Nosotros profesamos ser un Israel, el verdadero Israel. Tenemos que mostrar las verdades ante un mundo en el cual está desfalleciendo. Pero muchas veces, por ser contemporáneos con el mundo, nos dejamos influenciar de eso, y por eso esas verdades están contaminando. Y fíjese que termina siendo contaminado también tanto el pueblo de Israel como todo lo que había a su alrededor. De tal manera de que ahí es donde está el problema, que la verdadera palabra, el verdadero Dios no se está mostrando en su plenitud, y por eso está pasando eso, ¿no? Exactamente. La luz está puesta debajo del almud, no está sobre el almud para que alumbre a todos, sino que la luz está guardada, ¿no? Se está mostrando una falsa luz. Estos 3 días y medio podíamos interpretarlo de 2 maneras. Podíamos interpretarlo de manera literal, que estarán muertos. La muerte sí es espiritual, ¿no? Porque dice aquí que en sentido espiritual Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, sus cadáveres. Este versículo está en un sentido espiritual. No quiere decir de que van a morir literalmente los testigos, porque estamos hablando de un tiempo cuando ya los testigos han sido sellados, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. No hay más mártires, porque ya Cristo viene. Al final de estos 3 días se manifestará la venida de Cristo. Entonces no es que estén muertos literalmente, sino que se han hecho ciertas condiciones, como las que están registradas aquí en Sodoma, Egipto y Jerusalén, donde aparentemente los testigos están muertos porque no pueden testificar más. Y entonces dice que serán sepultados y no permitirán que sean sepultados, simplemente se verán sus cadáveres. ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a ver en un gráfico, pero antes de ver esos 3 días de manera gráfica, quiero que analicemos por qué la Biblia utiliza 3 días y 3 noches, la muerte de los testigos. Primero vamos a encontrar un versículo que está en Mateo 12, versículo 39. Dice, estas son palabras de Jesús. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es este símbolo? De Acuario.
Bueno, Dice el símbolo de Absalón. exacto. Es el símbolo del cristianismo moderno, ¿no? O sea, como lo están describiendo, como lo describen, un pez. Dicen que Jesús es el símbolo, es representado por un pez porque él llamó a pescadores, porque la pesca milagrosa representaba la salvación de las almas. Por eso lo representan con un pez. Satanás también utiliza el pez como símbolo. Él tenía un dios que tenía forma de pez, el dios Dagón. Y la experiencia de Jonás nos habla también de un pez que se traga a Jonás y lo tiene por 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Qué significado tiene ese? Jesús utilizó la experiencia de Jonás porque realmente lo que le pasó a Jonás era una premonición o una profecía de lo que le iba a pasar a Jesús. Por eso Jesús utiliza la experiencia de Jonás para decir, yo no tengo que darles señal. Ustedes me demandan señal, pero mi señal para ustedes será la del profeta Jonás. O sea, si ustedes quieren saber quién soy yo, estudian a Jonás. Y yo creo que muchos de los sinceros que de pronto estaban persiguiendo a Jesús en esa época, al ir a Jonás y a estudiar la experiencia de Jonás y comparar a Jonás con la vida de Jesús y con la experiencia que Jesús vivió después de muerto y resucitado, encontraron la verdad en estas palabras de Jesús, quién era realmente Él. Por eso esa era la señal para ellos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué representaba esto? Representaba que Satanás alcanzaría la victoria parcial. ¿Qué está representado aquí? La profecía de Génesis 3, versículo 15, ¿recuerdan? La simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto que está aquí representado es la victoria temporal de Satanás sobre Cristo, que lo tuvo por 3 días y 3 noches muerto. Ahora, ¿Jesús estaba literalmente muerto los 3 días y las 3 noches? ¿Literal? Bueno, físicamente no, ¿cierto? Físicamente no estaba muerto, pero sí estaba pagando el precio del pecado, desde el mismo momento en que asume el papel de cordero. ¿Cómo, hermana? Físicamente no, pero estaba soportando la muerte eterna a partir del momento en que se identifica como cordero. ¿Cuándo fue eso? Cuando tomó el pan en la cena y dijo, este es mi cuerpo, que será partido, ¿cierto? Que será quebrantado por vosotros, y esta es mi sangre. A partir de ese momento, dice el Espíritu de Profecía, los pecados empezaron a ser puestos sobre él, como el cordero. Y por eso sale de la cena tambaleándose, ¿cierto? Sufriendo una agonía indescriptible, una tristeza de muerte, y llega al Getsemaní arrastrándose literalmente y suda gotas de sangre, que es un síntoma de un agonizante, son extractores de la muerte. Las personas que han sufrido esa angustia, después de haber sudado gotas de sangre, mueren 15 minutos después. Cristo iba a morir ahí tirado en el Getsemaní. ¿Por qué no murió? A fortalecerle, ¿cierto? Y a animarle, a motivarle que bebiera la copa finalmente, mostrándole los redimidos que iba a lograr la victoria gracias a su sacrificio.
Entonces él realmente empieza a morir espiritualmente, o sea, no espiritualmente, él empieza a padecer por los pecados nuestros, a agonizar por nuestros pecados desde que sale la Santa Cena, y muere en la cruz por los pecados. Primero en Getsemaní está cargando los pecados de las generaciones antiguas a él, y en la cruz está cargando los pecados de las generaciones futuras, o sea, los nuestros. Y cuando él está colgado en la cruz, está viendo los pecados que son puestos sobre él. Eso es lo que le causa la muerte. Ahí está muriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Esta mañana veíamos que fueron todos nuestros pecados antes del bautismo, ¿ya? Que fueron puestos sobre él. Porque los pecados después del bautismo están registrados en el santuario, esos están allá en un proceso de juicio. Pero los que le provocaron la muerte a Cristo fueron nuestros pecados antes del bautismo, que nosotros, al aceptarlo como nuestro Salvador personal, Él los soportó en la cruz. Los pecados antes del bautismo tienen que ser horrendos, ¿no? Cada uno los conoce. Algunos más horrendos que otros, pero todos son pecados. Y eso le produjo la muerte a Cristo. 3 días y 3 noches no es simbólico, simbólicamente representa la victoria de Satanás sobre Jesús de manera temporal. Porque al final de esos 3 días y esas 3 noches, Jesús, ¿qué pasó? Resucita, vuelve a la vida. Entonces se cumple la profecía de él, que decía: yo este templo lo destruiré, ¿cierto?, en 3 días, y al tercer día lo levantaré. Hablaba de su experiencia como el Cordero, y él como el santuario. Sobre él cargaría los pecados del mundo, los soportaría durante 3 días y 3 noches, pero al final sería victorioso sobre el mal, heriría a Satanás en la cabeza, porque la resurrección es una garantía de la victoria, y terminaría sanada su herida en el calcañar, que fue la muerte que le produjo nuestros pecados. Y esos pecados son producidos porque Satanás es el autor del pecado, y así que la victoria parcial sobre Jesús es la victoria de Satanás. ¿Cuáles son los 3 días y 3 noches? Pues es contar desde la Santa Cena hasta la resurrección de Cristo. La Santa Cena fue un ¿qué? ¿Qué día era? Era un jueves. ¿Se celebraba a qué horas? En medio de las 2 tardes. Y luego las 3 de la tarde. A las 24 horas él estaba muriendo en la cruz, ¿cierto? Estaba entregando su vida, también en medio de las 2 tardes. Y el domingo, antes de que salga el sol, él resucita. Cuando las mujeres llegaron muy de mañana, siendo aún oscuro, dice la Biblia. El primer día de la semana, siendo aún muy oscuro, encontraron que la tumba estaba vacía. ¿Quieren hacer nuevamente esa cuenta o la tienen clara? Bueno, ¿por qué 3 días y 3 noches? Vamos a mirar unas experiencias de los 3 días y las 3 noches, y van a encontrar que la Biblia es maravillosa. La Biblia, al igual que hemos encontrado en otros estudios acerca, por ejemplo, de los 6 años, ¿cierto?, de los 6 días y el 7º día, vamos a encontrar también en las 3 días y 3 noches unas lecciones importantes. La primera la encontramos en Éxodo 10:22,
¿Qué dice Éxodo 10:22? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cuándo fue esto? Cuando el faraón no nos quería dejar salir de Egipto. Sí. ¿Y qué era lo que Moisés levantó al cielo? Extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duraron las tinieblas? 3 días. ¿Hay alguna relación con lo que le pasó a Jesús? Jesús estuvo en el vientre de la tierra, realmente no estaba sepultado 3 días y 3 noches literales, pero sí estaba muriendo por los pecados de la humanidad por esos 3 días. Al final de estos 3 días, la plaga de tinieblas terminó, llegó la luz. Al final de los 3 días, también Cristo volvió a ver la luz, el amanecer, su resurrección, su victoria. Y fue trasladado ese mismo día ¿a dónde? Al tercer cielo, al mundo de la luz. Él del abismo, de la oscuridad absoluta que es la muerte, pasó ¿a dónde? Al mundo de la luz, al trono de Dios. Ese día, ese mismo día, porque María Magdalena, cuando se le presentó a María Magdalena, ella lo fue a abrazar y él ¿qué le dijo? No me toques. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ese mismo día subió con todos los resucitados que habían resucitado con él. Luego se estuvo 40 días con los discípulos y 10 días antes del Pentecostés ascendió. ¿Cómo es la pregunta? No demoró porque después se presentó en el camino de Maús, se le presentó a Pedro y se le presentó a los discípulos dentro del aposento alto. No demoró, se presentó las primicias y regresó a instruir nuevamente a sus discípulos por 40 días. Es lo que fue a hacer a pedir la aprobación del Padre de que su sacrificio había sido aceptado o no había aceptado para ejecutarlo. Exactamente. Entonces miren, hay una relación con esos 3 días de oscuridad en Egipto. Hay una relación. Génesis 40, 13 al 20. Vamos a buscarlo en las Biblias. Génesis 40, 13 al 20. Esta es una experiencia de José. José está en la cárcel. ¿Dónde está José? Esas cárceles de Egipto eran subterráneas. Sí. Génesis 40, 13 al 20. ¿Por qué está José en la cárcel? De manera injusta. Era inocente, al igual que Jesús, ¿verdad? Jesús era inocente, pero cargó nuestro pecado. En esas cárceles subterráneas que eran completamente de tinieblas, las cárceles egipcias, hay una experiencia. Hay 2 compañeros de prisión, ¿cierto? ¿Qué dice allí? Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá a tu puesto y le servirás la copa en tu mano como solías cuando eras su copero. ¿Quién es este personaje? ¿A quién le está diciendo José estas palabras? Al copero del rey. El copero del rey ha tenido un sueño. ¿Qué sueño ha tenido el copero? Leamos los versículos anteriores. Versículos 9 y 10. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Soñé que veía una vid delante de mí. En la vid
había 3 sarmientos, y la vid como que brotó, arrojó su flor y maduraron sus uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y le daba la copa a faraón. Eso. Él veía 3 bits, ¿cierto? En el sueño. Perdón, veía una vid con 3 sarmientos. O sea, una sola planta con 3 ramas. Y esos 3 sarmientos tenían pues su fruto. Él exprimía el fruto y le daba de beber en la copa al faraón. Él estaba preso y soñó eso. 3 sarmientos. José le interpreta el sueño y José dice que esos 3 sarmientos, ¿qué representan? 3 días. ¿Qué va a pasar? Versículo 13. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá tu puesto y le servirá la copa en tu mano como solata donde trae su copero. es, al fin de esos 3 días iba a haber para el copero una ¿qué? Una restauración, una salida de las tinieblas de la fosa de prisión donde estaba a la luz, ¿cierto? Al final de esos 3 días. ¿Hay alguna relación de estar 3 días en la oscuridad y el tercer día ver la luz? ¿Cierto que hay una relación con lo que pasó con Jesús? Porque podían ser otros días. Yo no sé, el Señor utiliza siempre los símbolos y los respeta. Y aquí no es simbólico, es literal. Sucedió que a los 3 días le sucedió eso al copero. ¿Ya? También habla de el panadero. El panadero también tuvo un sueño. ¿Y cuál era el sueño del panadero? Cuando el jefe de los panaderos vio que estoy en el 40:16. Sí. 40:16. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien, le dijo: yo soñé que llevaba 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda la pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3. Al cabo de 3 días Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne. Eso. Miren ¿qué encuentran ustedes de símil con Jesús? Con el tiempo en que Jesús empezó a contar los 3 días y las 3 noches. ¿Qué encuentran de elementos que tengan similitud con Cristo?